Vamos a abrir la Biblia allí en el libro de Job. Queridos hermanos, no podría pasar por alto en esta serie de mensajes que estamos dando bajo el trato de Dios, parte 15, sin ver, aunque sea muy superficialmente, la vida de Job. Uno de los hombres que en el antiguo pacto, inclusive muy probablemente antes de que la ley de Dios fuera escrita, probablemente Job sea el libro más antiguo de la Biblia. Hay muchas controversias, hay muchas opiniones, pero creo y me inclino, junto con algunos otros hermanos, a creer que el libro de Job debe tener por lo menos 1900 a 2000 años antes de Cristo. Y que su escritor, como lo vamos a ver después, es muy probable que haya sido Eliú, y no Moisés, como mucho se dice. Este libro quizás fue escrito muy cerca del diluvio, y es probable que Jacob y Job se hayan conocido, porque de hecho son de la misma descendencia. Así que es muy probable que se hayan conocido. Y lo que quiero ver con ustedes es la vida de Job. ¿Por qué pasaron ciertas cosas? ¿Por qué un hombre justo como Job pasó todo lo que pasó? Porque cuando alguien habla de las cosas que pasó, habla de Job. Enseguida habla de Job, de las pruebas que pasó Job. Lo que vamos a ver hoy es que, como lo vamos a ver, todos necesitamos arrepentirnos. Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos en algún punto. El justo, inclusive, un hombre justo, íntegro, temeroso de Elohim, también necesitaba arrepentirse. También necesitaba poner en orden su vida delante de Dios, como lo vamos a ver. Y esto es algo que lo vamos descubriendo en la medida que vamos leyendo las Escrituras, que vamos estudiando. Así que es imposible terminar hoy con esto, así que probablemente lo terminemos el domingo que viene, o el otro, porque cuando empecemos a entrar en detalles, hermanos, se van a quedar con la boca abierta de ver las cosas que hay en este libro, y que por supuesto ni siquiera vamos a raspar la superficie. Apenas vamos a raspar la superficie, porque lo único que estoy tratando de ver es el trato de Dios, aún con un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Vamos a tener que leer el capítulo 1 y el capítulo 2 para poder entrar en detalle. Y mientras vamos leyendo, vamos haciendo un comentario. Pero van a observar ustedes que hay dos escenas. Una escena que está sucediendo en la tierra y una escena que está sucediendo en el tercer cielo, en la habitación de Dios. Vamos a observar. Los capítulos 1 y 2 muestran cómo Dios inicia un trato con su siervo, no porque Dios no lo conociera, sino porque el diablo tenía que conocer al siervo de Dios. Cuando Dios va a tratar con este hombre, Dios le va a demostrar quién es Job realmente. Porque Dios no necesitaba conocer quién era Job, porque era su creador, era su siervo y lo conocía. Pero ni aun Job sabía quién era él, como muchos de nosotros, hasta que no pasamos ciertas circunstancias, no nos encontramos con nosotros mismos. No sabemos quiénes somos hasta que de pronto nos encontramos cara a cara con quiénes somos, porque Dios nos llevó hasta allí. Porque para usarnos Dios, para usar nuestras vidas, Dios tiene que asegurarse que nosotros sabemos quiénes somos, como lo va a hacer con Job. Y ahora, a medida que vamos leyendo, se van a dar cuenta ustedes de la profundidad de lo que pasa con un hombre como Job, pero qué está pasando con ustedes en este preciso instante, en este preciso momento. ¿Saben ustedes que hay una batalla por su alma?
Su alma ahora es de Cristo, si ha creído en el Señor Jesucristo, su alma es de Cristo ahora. Es decir, no hay peligro de que se vaya al infierno. Pero mientras la persona no es de Cristo, sí hay peligro de que se vaya al infierno, porque la batalla está allí. Solo que si nosotros entendemos que predicando el Evangelio la gente puede conocer a este Dios de salvación, entonces nosotros tenemos seguridad cuando predicamos el Evangelio, que la palabra de Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Por supuesto, nosotros podemos decir, Dios ya tiene predestinados a todos los que se van a salvar. Sí, perfecto. Pero nosotros podemos participar o no. Porque cuando nosotros no predicamos el Evangelio, Dios va a levantar a otra persona para que lo haga. Entonces nosotros perdemos lo que es el galardón el día de mañana cuando nos encontramos. Y eso no depende de nosotros. Si son salvados o no son salvados, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es comunicarle a la gente la verdad de Dios. Eso depende de nosotros. Y vamos a ver qué pasa con Job. Vamos a ver. Lean conmigo, por favor. No voy a entrar en mucho, no voy a profundizar en muchos detalles porque si no se nos va la vida. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Uz, si ustedes ven en el mapa, puede ser que esta tierra sea cerca de Edom, al sur de Israel. Dice, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Fíjense, un hombre casi perfecto, casi. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, en total 10 hijos. Estos son detalles que quiero que le presten atención ahora porque cuando lleguemos al final se van a encontrar con un detalle impresionante. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre, de modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. O sea que su riqueza se acercaba a la mía, más o menos. Quizás camello más, camello menos, pero más o menos por ahí. Andábamos igual. Necesidad de salir a trabajar, mucha no tenía. Dice, verso 4. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. O sea que los 7 hermanos hacían banquete y sus hermanas eran invitadas a cada uno, así que las hermanas vivían de banquete en banquete. Impresionante. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos y levantándose de madrugada ofrecía holocausto por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job, quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. ¿Qué hacía? Presentaba siempre sacrificios a favor de sus hijos para que Dios los aceptara, para que esos hijos estuviesen siempre limpios delante de Dios. Ahora bien, miren ustedes, verso 6. Llegado el día en que los ángeles de Jah Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos nuestro querido amigo Santana. Nadie dijo que es amigo de ustedes, ¿no? No, amigo mío tampoco. Dice, fíjense ustedes, hermanos, que hay un día en que se presentan los ángeles de Dios, probablemente a no sé qué se presenta. Pero ese día que se presentan también Satanás se presenta. Así mezcladito entre los ángeles, ¿ven? Verso 7. Y Adonai preguntó, Adonai significa Señor. Preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y así le respondo yo a mi esposa cuando me dice, ¿de dónde venís?
Y Satanás respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Así le digo a mi esposa. Cuando me dice, ¿de dónde venís? Yo le digo, de rodear la tierra y andar por ella. Dice el verso 8, y dijo Adonai a Satanás, miren ustedes cómo Dios conoce a su creación y cómo Dios conoce el corazón de todos y de cada uno de nosotros, y también conoce el corazón de Satanás. Miren ustedes que esto lamentablemente en otras traducciones se pierde, pero gracias a Dios por esta preciosa traducción que tenemos. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra? Hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. ¿Cómo es que Dios se dio cuenta de que Satanás estaba contra Job y quería destruirlo, pero no podía? ¿Por qué no podía? Fíjense ustedes. Satanás respondió a Adonai diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Miren, observen ustedes, queridos hermanos, si esto ocurría en una dispensación, en un tiempo, en una época en que el Espíritu Santo no vivía dentro del creyente, no vivía en el interior del creyente, sin embargo, aún así Dios protegía de esta manera a Job, de tal manera que Satanás no podía llegar, no podía tocarlo, no podía tocar ni sus bienes siquiera. ¿Se dan cuenta ustedes la bendición de la protección de Dios sobre un hijo suyo? Si en otro tiempo alguien que era siervo de Dios, que digamos que no había esa consustancialidad entre Dios y sus hijos, Dios hacía semejante protección sobre su siervo Job, de tal manera que no lo podía tocar. No podía tocar nada. Fíjense ustedes que Satanás se queja porque no puede tocar nada de Job. Imagínense ustedes la protección que hay sobre nosotros, en nosotros, para que Dios no nos toque, porque somos hijos. Prácticamente, hermanos, somos intocables, a menos que Dios lo permita, pero somos intocables. Como veíamos el domingo pasado, cuando Dios permitió que un aguijón en la carne de Pablo, un mensajero de Satanás, lo tocara, pero ¿para qué era? Para que Pablo no se enalteciera. Ahora va a haber un mismo trato, o un trato bastante parecido con Job. ¿Pero para qué? ¿Para destruir a Job? No. Para que salga lo que debe salir, lo malo que debe salir de Job, para que Job pueda entender quién es Dios. Miren. Dice, entonces Satanás le dice a Dios, porque vieron, Satanás quiere mandar a todo y también quiere mandar a Dios. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Fíjense la audacia, la arrogancia de Satanás de decirle a Dios que extienda su mano y toque todo de Job y verá cómo te maldice, cómo Dios te maldice en tu propia cara. Cómo incita o quiere incitar a Dios para que haga esto. Pero Dios, ¿qué le dice? Entonces dijo Adonai a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Es como decirle Dios a Satanás, yo abro la barrera, levanto el círculo de protección y todo lo que Job tiene podrás tocar. Solo que no pongas tu mano sobre él. Presten atención a esta frase porque más adelante vamos a ver de nuevo esta charla.
Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. ¿Qué hace Dios? Levanta el círculo de protección y le permite a Satanás que toque todos los bienes. Y esto es lo que va a hacer Satanás. Porque a Satanás no le interesan los bienes, le interesa que el siervo de Dios blasfeme contra Dios, maldiga a Dios. Pero observen ustedes la seguridad de Dios sobre su siervo, que ni a veces ni nosotros sabemos quiénes somos, ni qué tenemos, ni qué hay en nosotros. Fíjense, verso 13. Y llega el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo: mire, los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, e irrumpiendo los sabeos, y se los llevaron. Los sabeos eran una nación que luego fundaron Saba. Así que era una nación bastante cercana de donde estaba Job. E irrumpieron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para darle la noticia. Ahora bien, ¿qué cosa que justo puede escapar uno para poder darle la noticia a Job? Porque podría no haber escapado y haberse enterado de otra forma. Sin embargo, Dios permitió que uno escapara para que le diera la noticia. Miren, verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Elohim, es decir, rayos de Elohim cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. La persona no distingue si es Satanás el que envió los rayos o es Dios. Dice: fuego de Elohim cayó del cielo. Si ustedes van al libro de Reyes y van a ver a Elías, van a ver que cuando vienen 50 soldados a prenderlo, dice que caiga fuego de Elohim y los consuma. Cayó fuego de Elohim y consumió a los 50 soldados que querían atrapar a Elías. Es decir, los rayos cayeron. Pero la persona no distingue si vienen de Dios o vienen del diablo. No puede distinguir eso. Y ustedes me van a preguntar: ¿y de dónde viene? ¿Quién es el que quiere asesinar? El que quiere destruir todo a Job. ¿Quién es? ¿Dios o el diablo? Hay cosas que si el diablo hace milagros y hace cosas poderosas, las hace. Por eso es que hay tanta gente engañada pensando que que es Dios, o que es la Virgen, o que es el santo tanto. Sin embargo, es Satanás el que está haciendo eso, porque él también hace portentos. Es poderoso, no todopoderoso. Entiéndase, es poderoso, no todopoderoso. Dice: aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: los caldeos eran parte de Babilonia, los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados, y solo yo escapé para darte la noticia. Observen, nosotros a la primera de esto ya estamos quejándonos. Pero este es el segundo ataque que recibe Job en todos sus bienes. Verso 18. Aún estaba hablando, esta es la tercera vez, la tercera noticia que va a recibir, en un solo día. Porque dice: aún estaba hablando, así que en un solo día va a recibir estas 3 noticias. Cuando vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, de su hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Chau, los 10 hijos de Job. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza, y cayendo en tierra se postró y dijo:
quejándose contra Dios. A ver, si ustedes ven una queja contra Dios, fíjense. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Adonai dio y Adonai quitó. Bendito sea el nombre de Adonai. ¡Wow! Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender todavía? En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. No podemos captar, hermanos, que no hay cosa que pase en nuestra vida que no tenga su propósito. No hay cosa en nuestra vida de creyente que Dios no permita con un propósito. El problema es que todavía no hemos comprendido que cada cosa en nuestra vida tiene su propósito. Que no lo entendamos es otra cosa. Porque nuestro problema es no entender. Al no entender no aceptamos. Pero debe ser aceptado. Mayormente, hermanos, cuando entendemos como lo hacía Job, constantemente se presentaba delante de Dios. Constantemente él presentaba ofrenda, presentaba holocausto. Él constantemente tenía esa comunión con Dios. No crean, hermanos, ustedes que cuanto más comunión tengan con Dios va a ser más fácil la cosa. No, no va a ser más fácil. Quizás sea más difícil. Pero lo grande de esto, lo maravilloso de esto, es que nosotros debemos entender que tenemos que estar en el centro de su voluntad. ¿Sí o no? Y Job, ¿estaba en el centro de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, estaba en el centro de su voluntad. ¿Y cómo puede ser esa pregunta que tantas veces hemos escuchado? ¿Cómo pueden suceder cosas malas a hombres buenos o a personas buenas? ¿Saben por qué suceden cosas malas a hombres buenos? Porque vivimos en una sociedad que está en contra de todo lo bueno. Y porque de ninguna manera podríamos saber si una persona es buena si no pasa por una situación difícil. Porque todos somos buenos cuando las cosas son lindas, andan bien. Pero ¿saben dónde aflora lo bueno o lo malo de la persona? En el tiempo difícil. Por eso la Biblia dice que todo hombre bueno saca de su buen tesoro buenas cosas. Y todo hombre malo saca de su mal tesoro malas cosas. Porque en el momento crítico es donde sale realmente quiénes somos. Ahí asomamos. Fíjense que ante tanta presión, ante tanta pérdida, Job no salió renegar. No salió quejarse contra Dios. Por lo menos todavía, un poquito más adelante sí. Pero no es que está renegando de Dios, quejándose contra Él y diciéndole ¿por qué me tienen que pasar todas estas cosas a mí? No pasa eso. Vamos a ver. Capítulo 2. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, una segunda vez, en una segunda oportunidad, ahí cito nomás, diría Eugenio. Ahí cito nomás se presentan de nuevo los ángeles. ¿Y quién viene entre los ángeles? Santana. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás a presentarse delante de Adonai. Y dijo Adonai a Satanás, antes que Satanás dijera algo, Dios se apresura y le pregunta, ¿de dónde vienes? Respondemos lo mismo. Y Satanás respondió a Adonai diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás rodea la tierra, anda por ella, pero sabe que como Satanás no es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente como Dios, entonces Satanás está en un solo lugar, no puede estar en todos los lugares. Y ahora andaba rodeando la tierra, andando por ella, pero estaba muy ocupado ahora en un solo lugar, en ver si puede destruir a Job. Satanás no puede estar en todas partes, entiéndase esto.
Satanás hoy está en los lugares, Satanás está hoy ocupado en los lugares más difíciles, o en los lugares donde está el peor problema. Hoy probablemente está en Medio Oriente, donde está el centro de la cuestión. Pero en todos lados están sus demonios, sus ángeles caídos. Dice el verso 3, y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso pusiste tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra, hombre inocente y veraz, íntegro, temeroso de Elohim y apartado de todo mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa? ¿Qué era lo único que le quedaba a Job para aferrarse? Su integridad. Un hombre íntegro, hermanos. Un hombre sin tacha. Si algo necesitamos en esta sociedad hoy, son hombres íntegros. Hombres a los que no se les vea la rajadura en su armadura. Hombres de una sola pieza. Hombres que son capaces de ser fieles en su casa, fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, fieles a Dios. Hombres fieles, hombres de palabra, hombres de valor. ¿Cuánta falta nos están haciendo hoy esos hombres? Y es nuestra constante oración que Dios nos dé hombres y mujeres íntegros. Íntegros, ¿saben qué significa? De una sola pieza, completo, no perfectos, completos, íntegros, cabales, equilibrados. Eso estamos necesitando. Hombres como Job, que no se les raja la armadura ante el primer conflicto, o que cuando viene la tentación no se van detrás de la tentación. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? Para que Dios diga esto, hermanos, para que Dios le diga a Satanás, ¿te das cuenta? Mi siervo aún se aferra a su integridad, que aunque no le queda nada, pero esperen, porque va un escalón más abajo Job todavía. Miren, Satanás respondió a Adonai y dijo, piel por piel, todo cuanto el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Vieron esa frase que dice todo hombre tiene precio? ¿O todo hombre tiene su precio? Pues no debe ser así. En el cristianismo no debe ser así. El cristianismo no debe tener un precio. Un cristiano no debe tener un precio. No debe desintegrarse ante un soborno, ante una coima. No debería. Porque los hombres del mundo tendrán su precio. Pero los hombres íntegros, cabales, equilibrados, transparentes, honestos, sinceros, no tienen un precio. Yo no tengo precio. Yo no tengo precio. No sé ustedes, pero yo no tengo precio. A mí no me pueden venir con un precio y decir, quiero que hagas esto por esto. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy entre el cristianismo es que los mensajes se ven afectados por las ofrendas y por los diezmos. Ese es el precio. Hay personas que con tal de no quedarse sin ofrendas o no quedarse sin diezmos y no quedarse sin gente, no dicen la verdad, no hablan la verdad. Y el evangelio tiene que ser puro. La palabra de Dios tiene que ser predicada tan fielmente como nos sea posible. No tengas precio. Que nadie ponga un precio sobre vos. Es decir, que alguien venga y te diga, mira, si cerrás los ojos te doy tanto. Cuidado. Necesitamos policías íntegros. Necesitamos gobernantes íntegros. Gobernantes que no tengan un precio. Necesitamos concejales, diputados, senadores que no tengan un precio. Hombres como Job, a los que se le pueda decir, este realmente es un hombre íntegro, que es capaz de perder todo, pero ni aún así es capaz de aferrarse a una coima, a un soborno, a un paquete
que le pasan por debajo de la mesa. Dice, verso 5, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Adonai respondió a Satanás, tenés permiso, helo aquí, helo ahí, en tu mano, solo que no toques su vida. Observen ustedes. Dios ahora le va a dar permiso para tocar todo. Lo único que no le permitió tocar fue la esposa. Pero le da permiso para tocar todo ahora. Pero no le da permiso para tocar su alma. No le da permiso para tocar ni su alma ni su espíritu. Eso es mío. En su alma es mía. Porque el Señor dijo, aquí toda alma es mía. Entonces Dios, que es el dueño de todo ser humano, es el que protege tu alma. Satanás podrá tocar todo alrededor tuyo si Dios se lo permite, pero jamás podrá tocar tu alma, porque ya ha sido comprada y lavada por el precio de tu sangre. Cuando vos te vayas de esta tierra, dejas tu cuerpo, este estuche, porque este estuche se queda, excepto en el día de la resurrección, en el día del arrebatamiento, donde nuestros cuerpos serán transformados, y en ese cuerpo transformado entraremos al cielo. Pero cuando nosotros morimos antes del arrebatamiento, el cuerpo queda aquí, pero lo que se va es tu alma, el verdadero yo, el ser interior se va a la presencia de Dios. Y eso es intocable. Cuando Dios dice, vos eso no lo tocás, eso es intocable. ¿Ven? Dice, y Adonai respondió a Satanás, helo ahí en tu mano, solo que no toque su vida. Miren ustedes. Dice el verso 7, salió pues Satanás de la presencia de Adonai e hirió a Job con una úlcera maligna de pie a cabeza. Miren cómo sería la úlcera maligna, que es lo que tiene que hacer Job. Y tomó un tiesto, es decir, un pedazo de teja, un pedazo de cerámico, y tomó un tiesto roto para rasparse el pus, y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. Es decir, su aspecto era tan asqueroso, tan repugnante, que ni siquiera quería estar en su casa. Se fue al basurero de la ciudad a sentarse allí. Y pasado mucho tiempo le dijo su mujer, y pasado mucho tiempo, ¿cuánto tiempo habrá pasado allí sentado en el basural? Le dijo su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo mi esperanza, la esperanza de mi salvación? La mujer ya estaba harta, cansada. Había perdido todo y ahora veía a su marido que ni siquiera se le podía acercar. Entonces, harta así, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar así? Es decir, hay que ponerse en el lugar de la esposa. Hay que ponerse en el lugar de ella. Pero hay que ponerse en el lugar de Job, que encima de lo que estaba pasando la mujer le diga esto. Dice, porque he aquí borrada de la tierra tu memoria. Los hijos y las hijas, dolores de mi vientre, le está diciendo su esposa, y fatigas, a los que en vano te parí entre angustias. Fíjese cómo está la esposa, porque usted tiene que sentir el corazón de esta mujer, sentir el alma de esta mujer, cómo está. Dice, y tú mismo sentado entre putrefacción de gusanos. Es decir, estaba en el basurero, así que imagínense todo lo que había en el basurero, porque los basureros afuera de la ciudad, no solo los gusanos, las moscas, los perros salvajes, las alimañas, las aves de rapiña, todo eso estaba en el basurero. El olor, los muertos, todo eso se tiraba en el basurero. Dice, y tú mismo sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie. Y yo, errante de fregona, dice,
de sitio en sitio y de casa en casa, esperando a que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. Maldice a Adonai y muérete. Ahora, tienen que comprender esto. Cuando le dice maldice a Adonai y muérete, lo que le está diciendo es para que se termine todo. Ustedes saben que maldecir a Adonai traía como consecuencia la muerte. Entonces la esposa lo que le está diciendo es maldecí a Adonai para que se te termine todo, así te morís de una vez. Porque ya no aguanto más esto. Entonces dice maldice a Adonai, no lo está incitando a que maldiga a Adonai y que se muera. Ella no es que está queriendo que se muera porque quiere que se muera, sino que se le termine todo el problema. Porque el tema de la muerte, el tema de morirse es acabar con el problema. Como lo veíamos con el tema del suicidio hace un tiempo atrás. Suicidarse es querer acabar con el problema, es terminar con el problema, no la muerte en sí, sino terminar con el problema. Maldice a Adonai y muérete. Pero él la miró y le dijo, has hablado como una de las mujeres insensatas. Si recibimos lo bueno de mano de Adonai, ¿no soportaremos lo malo? Ay, queridos. Encima, dice, si recibimos lo bueno de mano de Adonai, ¿no soportaremos lo malo? A ver, hermanas queridas y hermanos queridos, ¿no queremos gente así? Qué silencio que hay. ¿No quisiéramos tener de hermanos, personas con esta integridad? Amén. ¿No quisiéramos ver a los nuestros con esta integridad? ¿Lo sabrá? ¿Será posible? ¿Habrá hombres de esta talla? ¿Habrá mujeres de esta talla? Sí que los hay. ¿Y ustedes qué son? Hay mucha gente así, de esta integridad, de esta talla, de esta altura espiritual, hermanos, que a pesar de todas las cosas que le están pasando, sigue sin pensar que no hay que Dios haya hecho algo con despropósito. Qué hermoso es, hermanos, que en una congregación tengamos gente de esta integridad y que cuando los hombres y las mujeres salen de esa congregación, porque han entendido lo que Dios quiere de ellos, salgan a las calles con esa integridad, de tal manera, con esa firmeza, de tal manera que la gente se quede admirada, pregunte de dónde son y puedan decir, son de tal congregación. Ah, ¿y quién es el pastor? El orgullo es malo, pero qué orgullo para mí. Pero qué maravilla, hermanos. ¿Lo necesitamos o no? Cuando enseñamos las Escrituras, sea desde aquí o sea donde sea, cuando enseñamos las Escrituras es para que las personas entiendan y aprendan lo que Dios quiere y apliquen lo que Dios quiere. Y en esa aplicación de la palabra de Dios, sucede que la persona va entendiendo lo que Dios quiere para la persona, se fortalece o es fortalecida por el Espíritu Santo y la persona se va pareciendo cada vez más al carácter de Cristo. ¿Qué es nuestro modelo? La gente busca modelo. Lamentablemente, la gente busca en modelos equivocados. Pero qué maravilloso que podamos ver modelos de hombres y de mujeres de integridad. Qué lindo que te vean a vos y digan, yo realmente quiero ser como esa persona. ¿Lo dirán? Nos esforzaremos todos los días por caminar con la integridad con la que Dios nos está llamando, para que cuando la gente quiera encontrar un modelo pueda verte y decir, quiero ser como esa persona. Quiero ser como ese hombre. Quiero ser como esa mujer. ¿A dónde irá?
y va a manantiales de piedad. Entonces venís a la congregación y la gente te viene siguiendo. Porque te ve el modelo. Qué poco lo creen. Dice el verso 10. Pero él la miró y le... el verso 11. Seguimos en el verso 10. En todo esto que le había sucedido, no pecó Job con sus labios ante la presencia de Dios. No pecó Job con sus labios. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanto dominio de la lengua y de los labios como para no pecar? Se dice que la lengua es un miembro más pequeño en el cuerpo, pero domina todo el cuerpo. Una pequeña lengua puede incendiar un bosque. Es el más difícil miembro de domar. Dice, verso 11. 3 amigos de Job oyeron de todo el mal que le había sobrevenido y acudieron cada uno de su lugar. Elifaz temanita, es decir, de Temán, Bildad sujita y Sofar naamatita, que lo hemos estado viendo en estos días en la cena dominical mientras estudiamos Génesis, de dónde provienen cada una de los descendientes, así que lo hemos estado viendo. Quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlos. Ahora, pero cuando alzaron los ojos desde lejos, no pudieron reconocerlo y echaron a llorar a voz en cuello. ¿Cuál sería el impacto de estos amigos al ver a su amigo de esa forma, que primero no lo reconocen y cuando lo reconocen se ponen a llorar? ¿Cómo sería el estado, hermano? No podemos imaginar. ¿Cómo sería el estado de este hombre? Y rasgaron sus vestiduras y se rociaban tierra. Y estuvieron sentados con él 7 días y 7 noches y ninguno habló, pues veían que la herida era terrible y muy grande. Ahora, si ustedes van un poquitito más atrás, van a ver que después de muchos días viene la esposa y le habla. Después de muchos días viene la esposa y le habla. Es decir, mantuvo un tiempo de silencio sentado en el basurero rascándose, que nadie se quería acercar. La única que se acercó fue la esposa y fue para quejarse después de muchos días. Imagínense cuántos días, cuando dicen muchos. Aparte de esos muchos días, ahora estos amigos están 7 días y 7 noches sentados con él en el basurero, mirándolo rascarse sin hablar una sola palabra. Dios mío. Hasta ahí el relato de la introducción de lo que le viene pasando a Job. Hasta ahí. Cuando ustedes entran al capítulo 3, van a ver que Job está tan amargado y enojado, frustrado y angustiado, que maldice el día en que nació. Pero fíjense ustedes que él no maldice a Dios, él no maldice a nadie, él maldice el día en que él nació. No vamos a poder entrar en los detalles, pero vamos a leerlo y llegamos hasta aquí. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día diciendo: perezca el día en que nací y la noche que dijeron, he aquí varón. Miren cómo estaba este hombre, ¿no? Sea aquel día tiniebla, no pregunte el hoja por él desde lo alto, ni la luz resplandezca sobre él. Reclámelo la tiniebla y la sombra de muerte, espántelo la nube cual amargo día, y que de una densa tiniebla se apodere de esa noche. O sea, que ese día desaparezca de la faz de la tierra. El día que él nació, desaparezca de la faz de la tierra. Que ya no se cuente como cronología, que ese día no exista. No se alegre entre los días, ese día, no se alegre entre los días,
del año, ni se cuente en el número de los meses. Fíjense la amargura que tiene. Sea esa noche estéril y no haya en ella regocijo. Maldígala el que maldice aquel día, el que se apresta a subyugar al gran Cetus. Oscurezcanse las estrellas de su alborada, para que busque la luz y no halle ninguna, ni contemple los párpados de la aurora, por cuanto no cerró las puertas de la matriz que fue mía. Es decir, antes de que naciera, la matriz de su madre se hubiese cerrado. Ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Hay que estar mal, ¿no? ¿Por qué hallé unas rodillas que me acogieran y unos pechos que me amamantaran? Pues ahora ya sería tranquilo y dormiría y dormido descansaría. Con reyes y consejeros de la tierra que edificaron palacios que hoy son ruinas, o con príncipes ricos en oro que llenaron de plata sus palacios. ¿O por qué no fui escondido cual abortivo o como fetos que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los de agotadas fuerzas. A una con los cautivos gozan del reposo, sin oír la voz del capataz. Allí están el pequeño y el grande, es decir, allí en la muerte están el pequeño y el grande, y el esclavo está libre de su amo. ¿Por qué se da luz al desdichado y vida a los de alma amargada? Es decir, ¿para qué nacer si después la desdicha y la amargura ataca al hombre? A los que ansían la muerte no les llega. A los que ansían la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a tesoros escondidos. A los que se alegran en extremo y se regocijan al hallar la tumba. Al hombre que le están ocultos sus caminos, y a quien el hoja tiene acorralado. Porque en lugar de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos se derraman como aguas, porque lo que temía me ha sobrevenido, y lo que recelaba me ha llegado. No tengo paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Fíjense. Yo quiero llegar hasta aquí, porque después vamos a entrar en una conversación que comienza con los 3 amigos de Job. Vamos a ver qué dice Job de sus amigos, y vamos a ver de pronto la aparición de un personaje que no lo vemos hasta casi el final del libro, que habla con gran sabiduría, que se llama Eliú, que significa Dios es Él. ¿Quién es ese personaje? Y que habla con tal sabiduría, y que detrás de ese personaje, después de cuando termina su discurso ese personaje, Dios mismo le habla a Job desde un torbellino. Qué apasionante, hermanos. Pero ya empezó, ya vemos cómo Dios empezó su trato, cómo Dios levantó la barrera de protección de su siervo Job, primero de sus bienes, luego de su vida, y cómo comenzó su trato Dios con su siervo, no para destruirlo, sino para construirlo. Eso, hermanos, es lo que Dios hace con nosotros. Dios jamás nos llama a destrucción. Dios nos llama a construirnos, a edificarnos. Entonces, cada cosa que pasa en nuestras vidas es un ladrillo que edifica la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Llegamos hasta aquí y oramos. Próximo domingo continuamos con esto. Sabía que no iba a llegar ni a la mitad, pero... Maravilloso descubrir cuando el libro de Job es uno de los más difíciles de poder entender porque está escrito en prosa y en poesía. Por eso se llama uno de los libros poéticos. Pero a medida que lo vayamos leyendo se van a dar cuenta ustedes, queridos hermanos, el gusto que se le puede tomar a un libro poético como este. Las cosas que yo antes no entendía del libro de Job y hoy puedo entender, y quizás más adelante las voy a entender mucho mejor todavía. Pero las que entiendo son las que quiero transmitir. ¿Amén? Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia iniciando el día de hoy este apasionante libro, esta increíble vida, Señor, como la de Job.
Probablemente ninguno de nosotros jamás lleguemos a pasar por ese sufrimiento, tampoco es que lo queremos. Pero clamamos en tu presencia, Señor, para que el modelo de este hombre, la integridad, el temor de ti, esa fidelidad, Señor, que se ve reflejada en ese hombre, nosotros queremos, Dios mío, ser así. Queremos ser mirados por otros, poder ser vistos como un modelo, Señor, modelo de integridad, modelos de transparencia, modelos de sinceridad, modelos de honestidad, Padre, modelos de hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios, que te aman, que anhelan vivir y servirte todos los días de su vida, que van a gastar su vida en vos y se van a desgastar por vos, Señor. Que nadie de nuestras familias pueda levantar el dedo contra nosotros para acusarnos de cualquier cosa que sea verdad, sino que cuando de algo nos acusen, sea mentira, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a formar familias así, ayúdanos a formar a nuestros hijos con esta integridad, ayúdanos a formar a los que están alrededor nuestro, a formarnos como congregación, a formar a nuestros hermanos y a aquellos que deseen ser formados con esta integridad. Te suplicamos, maravilloso Dios, que nos rodees de hombres y de mujeres íntegros, idóneos para toda la tarea que tenemos por delante. Aquí en las ciudades y en los lugares donde nos están escuchando, donde nos estás viendo, alcanza, Señor, a cada hombre y a cada mujer para que estén en el lugar donde estén, se paren en el lugar que se paren, trabajen en el lugar que trabajen o estudien en el lugar que estudien, sean hombres íntegros, hombres que no se quiebran delante tuyo, que se pueden doblar pero jamás se quebrarán delante tuyo, Señor. Clamamos en tu presencia, porque tu palabra dice que el justo florecerá como la palmera, Señor, y se podrá doblar como la palmera, pero jamás se quebrará ante los vientos de la vida. Maravilloso Papá, te lo suplico en el nombre de Jesús y oro con gratitud en mi corazón, Señor, porque lo que vos querías decir se ha dicho. Gracias, Papá, en el nombre precioso y dulce de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.